sistema, la, la, las clases remotas, las pruebas remotas, ya facilitan que ustedes respondan las pruebas en grupo. Y que efectivamente la prueba no sea un reflejo fiel del aprendizaje. ¿Profe, puede aceptar a una compañera, por favor? Ya, 3 personas están esperando. Que no sea un reflejo bien del aprendizaje, pues es el producto de trabajo colaborativo, digamos, de WhatsApp o de otras cosas. Si no vamos a ser ingenuos, ¿no es cierto? La recomendación es que trabaje la guía, la semana a semana. Arregle, se llama. Porque ¿Profe, va a usted no pasar materia ahora? ¿Ah? ¿Va a pasar materia ahora? ¿Quién habla? Camilo. ¿Me das tiempo para decir lo que estoy diciendo? Porque Ya entendimos, pues, profe, ya entendimos todo. obviamente, cuando se llama, son 90 minutos y yo me tomo, qué sé yo, para explicar algunas cosas. Van ¿Pero va 10 a pasar minutos. materia? ¿Qué quiere que te conteste? Sí o no, solamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo obvio? No sé, vos, profe. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo obvio? Son 90 minutos de clase. Entonces sí Ya va a pasar tengo, materia. tú ves cuánto se llama en lo que está Profe, no proyectado. se enoje, es una pregunta nomás, no se lo tome personal. No, si no me estoy enojando, te estoy contestando de una cierta manera. Espero que entiendas el tono con que te estoy contestando. Que no estoy enojado. ¿Por qué podría estarlo? ¿Ya? No sé, vos, por qué es su reacción. ¿Por qué podría estar enojado? Si la clase dura 90 minutos, ¿no es cierto? Estoy tomándome 5 minutos, 7 minutos para aclarar algunas ideas, algunos puntos de vista, porque si no las aclaro y que queden claros, y esto está siendo grabado, ¿no es cierto? Entendámonos de esa manera, pues, entendámonos bien, a eso me refiero. Entonces, ¿Ya? profe, los primeros 10 minutos van a ser como para responder dudas respecto a la materia y después clase normal. Bueno, eso es lo que dijimos nosotros a comienzo de la primera clase. Ok, Dijimos esa era la respuesta. dijimos al comienzo que ustedes tenían que estudiar la materia, para eso se la estoy subiendo de manera anticipada, ¿no es cierto? Pero no es de manera anticipada, de tal manera que yo resuelvo las dudas que ustedes puedan tener. No es a lo mejor como tú lo estás asumiendo, digamos, que voy a explicar la materia ya pasada, no, explicar la materia que ustedes trataron con la guía, que ustedes estudiaron. Justamente a eso me refería, profe. Por eso para mí no era obvio, me refería a eso. Por eso que es bueno que conversemos, ¿ya? Porque así entendemos unas cosas, otros entienden otras cosas y se producen los malos entendidos, ¿ya? La idea es no tener malos entendidos. ¿Ya? Siempre se producen malos entendidos, pero los malos entendidos aumentan si uno no aclara su idea. Voy a grabar el asunto y nos vamos entonces, nos vamos al tema de la clase. Si ustedes ven el cronograma que tenemos, nos quedan 2 semanas de trabajo, esta semana y la próxima, antes de tener la semana sin conexión, la segunda semana sin conexión del semestre. Y la prueba que corresponde a esta materia, ¿ya? Es la semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Por razones prácticas, recuerden ustedes que las pruebas las estamos haciendo el día viernes. ¿Ya? En este caso, la prueba 2 sería el viernes 4 en la tarde.
se produjo un pequeño enredo el viernes de la prueba, que yo no tenía, entonces se llama, en una agenda la tenía a las 5:30 y en otra agenda la tenía a las 6 de la tarde. Bien. La clase pasada, ¿no es cierto?, estuvimos viendo las estrategias que tienen los planteamientos para poder asumir las funciones vitales y poder acomodarse al medio ambiente que le ha tocado vivir. Hay un asunto que los planteamientos muestran de manera muy clarita y muy básica, es el tema de la simetría bilateral. Ahí tienen ustedes un planteamiento de vida libre, donde se nota claramente la distribución al lado derecho y al lado izquierdo del eje de simetría de los órganos que el animal tiene, y aquellos órganos que son impares, únicos, tienden a ubicarse alrededor del centro. Este es el eje antero-posterior o eje cefalocaudal, ¿no es cierto? El que voy a mostrar yo por la flecha. Ahí. Que da el plano de simetría, que topa el eje dorso-ventral con el eje cefalocaudal. Lo otro aspecto que se muestra claramente aquí en la diapositiva es la polarización del cuerpo del animal, donde el sistema nervioso la parte importante del sistema nervioso tienden a ubicarse en la región anterior del animal, el polo cefálico, y lo mismo pasa con los órganos de los sentidos. En este caso particular de los platelmintos, este animal tiene la boca en la porción ventral, el orificio de entrada y salida a la cavidad digestiva. De tal manera que aquí no se cumple que la boca está en el polo anterior. A nosotros no nos interesa, a propósito del curso, los platelmintos de vida libre, sino nos interesan los platelmintos de vida parásita. Así que no vamos a saltar el grupo de los platelmintos de vida parásita. Otro aspecto importante a destacar de los platelmintos, ¿ya?, como grupo animal, es que tienen un sistema excretor en red. A diferencia de organismos superiores, donde hay órganos excretores específicos, aquí los órganos excretores reciben el nombre de células flamígeras y están distribuidos en el mesénquima del animal, formando una red. Eso lo podemos nosotros interpretar como algunos resabios de animales primitivos, del grupo ancestral de donde proviene el filum platelmintos. Lo otro importante destacar es que el sistema reproductor en los platelmintos es un sistema reproductor hermafrodita. O sea, en el mismo individuo tenemos nosotros el sistema reproductor femenino y el sistema reproductor masculino. Estos individuos no se autofecundan, sino que tienen que aparearse y hay un intercambio recíproco del gameto masculino. Como esto lo vimos en la clase pasada también, cómo los platelmintos encaran los desafíos que le permite vivir. Respecto de la función de alimentación, estos animales presentan un sistema digestivo incompleto. Este sistema digestivo es sacular, igual que el es sacular como el de los celenterados. Ciertamente
aquí hay órganos que ayudan a la digestión del alimento. Pero los platelmintos siguen careciendo de un ano. Tienen un poro por donde el alimento entra y sale, el alimento no digerido. De tal manera que ahí tienen un cierto grado de similitud con los elenterados. Por eso que los platelmintos se consideran animales cercanos al origen del reino animal. Carecen de sistema respiratorio, de tal manera que el intercambio gaseoso, o sea, anhidro carbónico y oxígeno, se hace a través de difusión. El movimiento presenta un sistema muscular poco desarrollado y estos animales, por lo tanto, son de movimientos lentos. En el caso de los animales de vida libre. Los animales de vida parásita son aún más lentos, tienen un sistema muscular menos desarrollado. Conducta y coordinación presentan un sistema digestivo rudimentario y órganos de los sentidos. Aquí en la planaria, lo que está indicado en negro corresponde a los ganglios cerebroides, que funcionan como el centro nervioso del cuerpo del platelminto. Y en esta zona está ubicados los quimiorreceptores que al animal le permiten identificar los lugares donde está presente el alimento. Y desde aquí hacia atrás salen dos cordones nerviosos. De estos cordones nerviosos longitudinal, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, nacen ganglios nerviosos que van a inervar el lado derecho o el lado izquierdo del animal. Del soporte no tienen órganos esqueléticos ni sistema esquelético. Así que en general son animales de cuerpo blando. Las formas parásitas cubriendo la epidermis celular tienen una cutícula que les da resistencia al cuerpo del animal. ¿Ya? Y además le protege de los líquidos digestivos. Pero eso no es un sistema de soporte. Ayuda a darle forma al cuerpo del animal, pero no le da soporte. Excreción, ya vimos, presentan órganos excretores. Los órganos excretores son los más básicos que hay en el reino animal y se conocen con el nombre de células flamígeras. También carecen de un sistema circulatorio, de tal manera que la circulación de los gases, la circulación de los nutrientes, la circulación de las sustancias de desecho se realizan por difusión y el movimiento del cuerpo, que el animal se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se estira, se encoge. Y eso facilita la circulación de gases y líquidos y sustancias químicas. Recuerden que estos animales, por el hecho de ser animales acelomados, ¿Se quedó pegado? ¿Se le pegó el profe o se me fue a mí el internet? Se le pegó al profe. Se le pegó. Se fue al profe. Ah, no, se fue el profe. Sí. ¡Profe! No sé, macho. Pau.
Ya, la Connie se saca un 7 y ahora es el host. ¿Qué onda? Ya, Connie, me hace como el profe. Les voy a hacer yo la clase de Platerminto. Más te vale. ¿Qué pasa con los Platermintos hace lo malo? Ya vos, profe. El Basti se ofrece a hacer clases. Puro chamullo si no sabe nada. ¿El profe dio fecha ya o aún no? ¿Fecha de qué? ¿Para la prueba? Dijo 4 o 2, no sé. Sí, dijo que el Creo 4 de que diciembre. Sí. Ah, ya. 4 de diciembre. Ya. Al menos esta mañana vamos a tener pruebas con él. Eso es bueno. Oigan, ¿Pizarro les ha entregado revisiones de sus trabajos Explora? No. Sí. No. Oigan, cabrón, compañero en general, me pasó una weá súper loca con el profe Pizarro. No, mejor dicho, con el profe de microbiología, el de laboratorio. Le pedí que me mandara ese archivo Excel con el nombre de los grupos y el tema, y el profe me mandó el archivo con los puros nombres de los grupos. Así que me cago. Me estáis que todavía no te sabís tu grupo. No, yo me sé mi grupo, sé con quién soy. A lo que me refiero es que el tema no me lo mandó, me mandó solamente el archivo con los grupos. Me estáis hueveando, Gerald. Y me lo mandó como a las 11 de la noche y ni cagando le iba a mandar otro correo. Tenés que responderle al tiro, po. Tienen que revisar la grabación de la clase. Es que ese día el profe a los grupos que estaban ahí presentes como que nombró. Y la verdad es que como eran tan raros los nombres, no alcancé a anotar los temas de los demás. Pero debería haberlo dado. O sea, debería haberlo subido junto con la pauta, tranqui. porque de hecho ese fue el compromiso de... El tema es que el profe subió todo al laboratorio 2, pues no subió las cosas al laboratorio 1. Entonces solamente aparece grupo y tema del laboratorio 2 porque es el que le tocaba ese día. A lo mejor se olvidó de subirnos las cosas a nosotros. Oye, Gerald, yo revisé el laboratorio 2 y también solamente salen los nombres, no salen los temas. Sí, de hecho, nosotros estamos en las mismas. Man. Mañana, mejor voy a conversar con él mañana, en la clase, aprovechando. Sí, hay que preguntarle. A ver Sí, si porque... él sabe, supongo. Y de partida es demasiado tiempo el que nos quita, pues si nos dio la tarea el martes y no nos subió la información correcta, aparte de las pruebas y todo eso. Señorita Nicole, estas no son horas de llegar. Para la Niki no me di ni cuenta. Profe, échela. Es que estoy de administradora, entonces me llegó justo la Ságuila. Ya la Niki, ya la Connie es leyenda, así que hay que tenerle respeto. La Niki no lo va a notar, debe estar raja. Oye, lo estoy escuchando. Oh, bebé. Al menos está sirviendo la clase para que conversemos, creo yo. Los voy a anotar en mi Death Note. Otaku. Consejo de curso. Y yo que ya de ese mundo. Oye, sí. Oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué el profe no está? Se enojó y se fue, se puso a pelear con el Camilo. Para variar. No, se lo fue a internet. Llegó. Ah. Uy. No, mentira. Quería hacer la Javi aumentando el pánico. ¿Por qué se pusieron a pelear? Cuenten completo, vos. Camilo, por favor, cuenta. Se pusieron a pelear por pura wea. El profe estaba alargándose caleta explicándonos que él asumía que su mecanismo de hacernos estudiar solo y hacer preguntas después, él estaba diciendo que él asumía que su mecanismo funcionaba porque hubieron puras buenas notas, pues. Obviamente hubieron puras buenas notas porque es re fácil buscar en Google todo. Entonces, él estaba como diciendo que su sistema era bacán y alargándose en eso y en eso y en eso. Y pues le pregunté si es que iba a hacer clase o no. Onda como para irme. Y así, man. Le cortó toda la inspiración, güey. Al profe. Le cortó toda la inspiración al profe. Oh.
¿Y se fue? ¿O Pero se no, le pero salió el cayó, internet? si estaba explicando la cuestión. Como que se le cayó el internet. Ya. Yo creí de verdad que se había ido, así como me lo imaginé diciendo adiós. Estaba hablando de los platelmintos y murió. Se le fue la luz. Y corre la lista. Lali. Quiero ese PPT, que lo suba. Yo lo tengo, se los paso por contratar. Ya, contrabando. Pásalo por fin. Espera, ¿por qué lo tienes? ¿Es el mismo que hacía cuando tú estabas? ¿O es otro? ¿O por qué lo tienes? Explícate, por favor. Son Me los diga mismos. que... O sea, son parecidos en realidad. Ah. Oye, el profe está en la sala espera, a lo mejor. No, de hecho, Ven que si no... Sienta lo que se siente esperar como 15 minutos. Sería épico. ¿Creen que si no puede entrar después nos haga recuperar esta clase? Ni cagando voy. Lo más probable. No, pues si estamos en clase. Él está fuera de la sala. El viernes después de las 8 hasta las 9:30. Olvídalo. No. La grabación le duró 2 segundos y se cortó. Oigan, revisen el correo por si acaso. Oigan, ¿y si adelantamos la clase de microbiología? La Connie dijo que lo tiene en la sala de espera. Connie, déjalo ahí. No entré. Dile que se te fue el internet. Quiero el poder de la caja Pandora. Pero no, cargo de conciencia. Llegó el profe. Profe, está muteado. Me disculpo porque no sé si a ustedes también, pero aquí se me cortó la conexión y yo generalmente recurro al correo electrónico para avisarle que estoy desconectado, pero justo recibí la llamada de otro colega que también se le produjo un problema con su clase y ahí estábamos intercambiando opiniones. Voy a volver entonces para terminar la idea. Me imagino que ven ahí. Estábamos diciendo que estos bicharracos no tienen sistema circulatorio y el movimiento de nutrientes, el movimiento de gases, el movimiento de sustancias de desecho se realiza por difusión y movimiento del cuerpo a través de este tejido que se llama mesénquima. ¿Ya? La reproducción, ya lo vimos, tiene un sistema reproductor hermafrodita. Junto a la reproducción sexual, algunos grupos tienen reproducción asexual y combinan durante su ciclo biológico los mecanismos de reproducción asexual y los mecanismos de reproducción sexual. Ecología son animales de vida libre y pueden ser animales marinos o animales acuáticos o animales parásitos, endoparásitos. El ciclo de vida en las especies de animales de vida libre, el tratamiento de vida libre es directo. ¿Qué significa ciclo de vida directo o ciclo biológico directo? Que del huevo aparece un animal parecido al adulto, solo que a ese juvenil tiene que aumentar de tamaño y adquirir la funcionalidad del sistema reproductor. A eso se llaman formas juveniles. Relaciones con el hombre. Las especies parásitas son importantes para la salud humana y los animales domésticos. Las enfermedades que se transmiten de animales, como ya lo vamos a ver más adelante, de animales vertebrados al ser humano,
se conocen con el nombre genérico de zoonosis. Profesor, ¿está compartiendo pantalla o algo? Porque no se ve nada. Debería estar compartiendo pantalla, si no, voy a chequear. Compartir pantalla. No, con el corte se fue. Ahora recién se ve. Ahora sí, ya. Entonces, bueno, voy a repetir rápidamente lo que dije recién. Que estos bicharracos carecen de un sistema circulatorio, la reproducción, un sistema reproductor hermafrodita, no se autofecundan, sino que se tienen que aparear, pero además de la reproducción sexual, tienen reproducción asexual, mecanismo de reproducción asexual, algunos de ellos. Son animales de vida libre, cuando lo son de vida libre, son acuáticos, pueden ser marinos o dulce acuícola. Sin embargo, a nosotros nos interesan las especies parásitas. Voy a reducir un poco, ahí está. Las especies parásitas. Y decía, ¿no es cierto?, que respecto del ciclo biológico, los ciclos biológicos de las especies parásitas es complejo, con huéspedes intermediarios. Relaciones con el hombre. Las especies parásitas son importantes para la salud humana y animal. Ahora, desde el punto de vista, para que no se nos produzcan confusiones, desde el punto de vista de la abundancia relativa de los platenmintos, a la fecha se han descrito unas 15.000 especies, lo que da alrededor de 1,4% de todas las especies animales. Entonces no es un grupo raro, es un grupo relativamente común. No son tan comunes como son los artrópodos, como vimos en clases anteriores, donde son alrededor del 74% de todas las especies de animales. Ni son tan raros como lo que estamos viendo aquí, pues, como lo discutimos la otra vez, con los ctenóforos, por ejemplo, o los poríferos, con toda la extensión de mar que existe, o vean ustedes ahí los rotíferos, los gastrotricos, que son grupos muy raros. Pero ya sobre el 1%, el animal en la naturaleza se interpreta como que es relativamente abundante. Formas corporales y estilo de vida. Ahí ven, ¿verdad? Sí. Ya, bien. Ya. Bueno, los platenmintos tienen dos formas de vida. Los animalitos de vida libre, los platenmintos de vida libre, el nombre común de estos animales son planarias. Y hay platenmientos de vida libre, como dije, en el mar o en el ambiente dulce acuícola. Ahí se nota muy bien la bilateralidad, se nota que son animales delicados, lo que uno lo ve, lo que uno está viendo es el interior del cuerpo del animal, la epidermis es transparente. Esas proyecciones que ven ustedes ahí se llaman orejas y están concentradas ahí los quimioreceptores. Y estas cositas son fotorreceptores, fíjense ustedes que son un poco viscos, que le dan un aspecto simpático a la planaria. En algunos tipos de planaria, en el interior del cuerpo de la planaria, en el mesénquima, crecen algas fotosintéticas, de tal manera que la planaria adquiere el color verde. Si usted cría una planaria en la oscuridad, las algas esas se mueren y el animal adquiere el color café. Lo que se alcanza a ver ahí, lo que estoy mostrando yo, es la porción, ahí tenemos la boca, y estos tienen un esófago que se proyecta hacia el exterior. Es como que
como que nosotros proyectáramos al alimentarnos, ¿no es cierto?, la faringe hacia el exterior, como una trompa. En ciencia ficción aparecen ciertos animales alienígenas que se les proyecta a ellos, cuando se van a alimentar, se les proyecta una suerte de garganta, la primera porción del intestino, la primera porción del sistema digestivo. Bueno, este animalito, para poder alimentarse, proyecta a través de este orificio que está ubicado en la posición ventral media, una suerte de un tubo que le permite a él chupar el alimento. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me interrumpen nomás, sin problema. Después tenemos nosotros las formas parásitas. Las formas parásitas corresponden a dos grupos de platelminto que son consistentes con la clase. Dicho sea de paso, la clase a la cual pertenece la planaria es la clase turbelaria, y estas dos formas parásitas que estoy mostrando yo, la que está a la izquierda de color rosado es un tremátodo, o comúnmente conocido como una fasciola. Orden tremátoda. Y esto que está indicando yo ahora, eso corresponde a una tenia, clase Cestodes. Entonces tenemos clase tremátoda, clase Cestodes o cestoidea, depende del autor, y clase turbelaria. Nombre común, fasciolas. Nombre común, tenias. ¿Ya? Tienen otros nombres comunes, pero lo vamos a ver más adelante. La clase tremátoda también se llaman duelas, fasciolas. Estos animales en la fase adulta son endoparásitos constituidos por un cuerpo de una sola pieza. Está mal ahí de eso de no segmentado, porque después se confunde con metamerismo. ¿Ya? Las duelas en el estado adulto son endoparásitos de una sola pieza. Generalmente tienen la forma de hoja. Y obviamente son planos. Esto lo pueden ver ustedes acá con claridad. Forma de hoja, planos en la región anterior. Eso que estoy mostrando yo corresponde al orificio de entrada y salida del alimento. En la región anterior hay una ventosa. Se llama ventosa oral. Y ahí, donde estoy mostrando, hay una ventosa que se llama ventosa posterior. Con la ventosa oral y con la ventosa posterior, el animal se adhiere al huésped, se afianza al cuerpo del huésped. Presentan un sistema digestivo sacular. Tienen un mismo poro que funciona como poro de entrada del alimento y un poro de salida del alimento no digerido. Este sistema digestivo sacular es bifurcado, tiene un intestino derecho y un intestino izquierdo. Y ciertamente se juntan hacia la región anterior del animal. Boca rodeada, como dice ahí en la descripción, por una ventosa, la que sigue un intestino bifurcado, a veces ramificado. Presentan una cutícula gruesa, carente de cilios en el estado adulto. La cutícula gruesa, como les dije, es una cutícula que reviste el cuerpo del animal, le da cierta resistencia al cuerpo del animal y además lo protege de los líquidos interiores.
del huésped. Esto, el poro de entrada y salida del alimento, se continúa con una faringe encargada de bombear hacia el digestivo, mediante unas estructuras que se conocen con el nombre de ciegos. El animal en el estado adulto vive en los conductos hepáticos y biliares del hospedero definitivo. Nosotros vamos a usar como modelo de tremátoda a la fasciola hepática. La fasciola hepática produce en los animales domésticos, entiéndase cordero, entiéndase vaca, entiéndase cerdo, entiéndase oveja, entiéndase ser humano, entiéndase cabra, una parasitosis que se conoce con el nombre de distomatosis. Distomatosis. El adulto, en el huésped definitivo, como dije, se aloja en los conductos hepáticos y biliares del individuo. La forma característica del estado adulto es el que estoy mostrando yo. Es un animal relativamente feo. Esta dimensión que le estoy mostrando es aproximadamente de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Y el eje de simetría, ¿ya? Este que está aquí, es aproximadamente unos 2 centímetros o 1,5 centímetros si el animal es más angosto. Pueden encontrarse muchos adultos en el hígado del huésped definitivo. Y es característico también de la fasciola hepática, ¿ya? Esta protuberancia en cuyo extremo está la ventosa oral con el poro de entrada y salida. Esta protuberancia que parece tetilla se conoce con el nombre de cono cefálico. Lo que estamos mirando acá es el dorso del animal. Y aquí vamos a ver nosotros un esquema que muestra la estructura interna del animal, ¿no? La entrada del alimento, la salida de los desechos, tienen una faringe muscular, y aquí el sistema digestivo se bifurca en un intestino que va al lado derecho y un intestino que va al lado izquierdo. Ahí tenemos nosotros la ventosa ventral o posterior. Y todo el resto que ven ustedes corresponden a parte del sistema reproductor, el sistema reproductor femenino, que está ahí mostrando, y el sistema reproductor masculino, que está en negro. Y esto que ven ustedes acá corresponden a glándulas que al animal, corresponden a glándulas que rodean al embrión en desarrollo, y forman parte de las capas del huevo, con que se elimina el huevo al exterior. Es como quien dice la clara del huevo. Y en alguna parte nosotros, igual que en el caso del huevo de la gallina, en alguna parte tenemos nosotros el embrión. Entonces, estas glándulas, que se ven en gran cantidad ahí, se conocen con el nombre de glándulas vitelógenas porque producen vitelo. Y el vitelo es una sustancia que protege al embrión y además le entrega los nutrientes para que el embrión se nutra y vaya desarrollándose. El ciclo biológico. Ahí tenemos nosotros el ciclo biológico de la fasciola hepática. Digamos
que voy a achicar esto un poco para verlo más enterito. ¿Lo alcanzan a ver ahí, chiquillos? Sí, profe. Ya. El ciclo biológico, pensemos que comienza en el adulto que está alojado en ovejas o en vacuno. Los adultos eliminan una gran cantidad de huevos. Estos huevos van al lumen del intestino y conjuntamente con las fecas salen al exterior en grandes cantidades. Si el huevo llega a un ambiente húmedo, un pequeño estanque, una pequeña poza, un pequeño lago, del huevo emerge una larva que se conoce con el nombre de larva miracidio. Esta larva es muy nerviosa, muy ágil, es de tamaño pequeño, no es unicelular, tiene cilios para moverse. Dentro de 24 horas, la larva tiene que encontrar un huésped intermediario. Y ese huésped intermediario son distintas especies de caracoles acuáticos que viven acá en el ambiente y que se alimentan de algas o de raspado en las plantas acuáticas que pueden existir en el borde de la laguna, del cuerpo de agua. Una vez que están dentro del cuerpo del caracal, los miracidios son capaces de romper las paredes del cuerpo del caracol y se meten al interior. ¿Ya? Una vez que el miracidio está dentro del huésped intermediario, se transforma en un nuevo estado que se conoce con el nombre de esporocisto. Este esporocisto tiene la característica que da origen a más esporocitos. Aquí hay una reproducción asexual. El esporocito es una larva relativamente simple. Lo más importante de ella es que tiene células germinales que le permiten originar más esporocitos. De tal manera que en un determinado momento del desarrollo del animal, el esporocito está lleno de esporocitos cría y revienta dentro del caracol. Bueno, el caracol puede morirse o bien el caracol puede seguir viviendo. Cada uno de esos esporocitos puede dar origen a su vez a más esporocitos. ¿Me entiende? Ahí tienen ustedes un ejemplo de reproducción asexual. Este fenómeno de reproducción se conoce con el nombre de paidogénesis. Paidogénesis. O sea, reproducción infantil, traduciéndolo literalmente. Paido quiere decir niño, pedagogía. De ahí viene pedagogía pedofilia, qué sé yo. Bueno, en un determinado momento, los esporocitos se transforman en una nueva forma larval que se conoce con el nombre de redia. Y esta redia, como lo ven ustedes ahí en la figura, esta redia puede también reproducirse en forma asexual, dando origen a más esporocitos o dando origen a más redia. Todo esto ocurre dentro del caracol. En un determinado momento el caracol muere o bien escapan del caracol una nueva forma larval que se conoce con el nombre de cercaria. Cercaria. Esta forma larval ya tiene los detalles del adulto, como lo muestra la figura. Ahí tenemos la ventosa oral, ahí tenemos la ventosa posterior ventral y tenemos las dos ramas del intestino. Tiene una cola, es de vida libre. Y esta cercaria, dentro de un tiempo determinado, busca plantas acuáticas donde se enquista. ¿Qué significa
enquistarse. Significa que el animal empieza a inactivarse y a rodearse por capas protectoras. Es un quiste. Por capas protectoras. Y se quedan ahí. Pueden aguantar un tiempo largo, puede aguantar todo un verano si el estanque se seca. ¿Ah? Porque ya es independiente el quiste de la metacercaria, independiente de la humedad, está ahí. Hasta que viene un vacuno, un bovino, un caprino o el ser humano, se come el pasto, ¿ya? Y al comerse el pasto quedan en libertad estos quistes, quedan en libertad en el estómago. Los jugos gástricos del estómago estimulan al bicharraco que está dentro y el bicharraco entonces empieza a hacer presión para romper las cutículas del quiste. Habiendo roto las cutículas del quiste, la metacercaria es capaz de romper ya las paredes del intestino o bien por la irrigación sanguínea del intestino desplazarse hacia el hígado, donde se instala y finalmente adquiere el tamaño adulto, ¿no? La capacidad reproductiva, ¿no es cierto? Y empieza a evacuar los huevos cerrando el ciclo. En resumen, ya aquí tenemos un huésped intermediario, que son caracoles dulceacuícola. Tenemos 4 estados larvales, 2 de los cuales son móviles y 2 de los cuales son parásitos. Y hay un estado estacionario resistente que corresponde a la metacercaria encapsulada. Esta parasitosis, como dije, se conoce con el nombre de distomatosis y en algunos lugares en Chile es relativamente común. No se distribuye homogéneamente a lo largo de todo Chile, ¿verdad? Es relativamente común en algunos lugares donde los animales acceden a aguas contaminadas con materia fecal, que ya puede ser materia fecal de los animales herbívoros o bien materia fecal humana. Y se alimentan de plantas acuáticas que viven en los bordes, en los bordes o en las riberas de estos cuerpos de agua. Y el ser humano adquiere esta parasitosis cuando se alimenta de plantas acuáticas. Hay una planta acuática que tiene un muy buen sabor, que se consumía bastante por allá por los años 50, 60 del siglo pasado, ¿ya? Que es el berro. Yo recuerdo que cuando era niño pasaba por la casa donde yo vivía un señor que vendía berro. Este personaje recolectaba berro en las acequias o en los cuerpos de agua en los sectores rurales. El consumo de berro ha disminuido y por lo tanto esta parasitosis en el caso humano no es tan frecuente actualmente. ¿Ya? Pero se da en algunas localidades, en el caso de los animales domésticos, si los animales domésticos tienen acceso a beber agua, o sea, tienen acceso a alimentarse de plantas acuáticas en ambiente donde la fasciola hepática está presente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe, yo no. Ya, qué bueno. Yo me había olvidado que estamos grabando, como se interrumpió este asunto. Bueno, no le voy a poder subir la clase porque no está grabando, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí.
¿Quién habla? Javiera Tapia. Javiera, muy bien. ¿Cuánto dura ese ciclo? Mira, el ciclo es relativo, depende de, en el caso del ciclo que ocurre en el agua, depende de la temperatura del agua. En general, temperatura de 30 grados, 25 grados, ¿ya? Aceleran el ciclo. Ahora, en el caso del adulto, y esto es importante, en el caso del adulto, una vez que la metacercaria llega a la cavidad digestiva, se disuelven las paredes y el animal, por el torrente sanguíneo, se ubica en el hígado, puede tomar varios años en que la persona que tiene el parásito empiece a mostrar evidencia del parásito, porque tú comprenderás que cuando las plantas acuáticas ya no tienen una sola metacercaria enquistada, entonces cuando la persona consume berro con metacercaria, consume una gran cantidad de metacercaria, por lo tanto en el intestino, en el hígado, ya se pueden juntar muchos animales que se ubican en los conductos hepáticos, conductos biliares, y bloquean los conductos hepáticos y conductos biliares. Pero eso toma un tiempo, ¿ya? Dicho en otras palabras, la persona puede adquirir el parásito siendo niño y alrededor de los 25, 30 años empieza a notar las evidencias de la situación. Ahora, en el caso del miracidio, como es una larva muy vulnerable, dentro de las 48 horas el animal tiene que encontrar un huésped intermediario. Ahora bien, si usted toma agua de acá, de esta poza, por ejemplo, aunque tome miracidio, no le va a pasar nada, porque usted no está dentro del ciclo de vida en esta etapa. A lo más va a tragar, qué sé yo, agua con caca, qué sé yo, de animal, digamos, o caca humana. Por eso que es importante, por ejemplo, el control sanitario que se hace en las piscinas, en los campings, ¿no? Porque va mucha gente y las piscinas de los campings son generalmente pequeñitas para la cantidad de gente que va, de manera que es una forma como este tipo de parasitosis se puede distribuir, ya si en los campings se permiten que los animales domésticos consuman la vegetación herbácea que crece en los bordes de las lagunas donde la gente se baña, ¿ya? Pero el ciclo, como le digo, es más rápido en el ambiente acuático y el animal toma su tiempo en alcanzar la madurez sexual y empezar a evacuar los huevos mediante las fecas. Me parece interesante. Otra pregunta. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a pasar nosotros a las tenias. Clase cestoidea, nombre común tenias, pero también se conocen como lombrices solitarias, la tenia del perro, la tenia enana, etc. Estos parásitos son parásitos exclusivamente intestinales. Recuerden que el anterior era un parásito del hígado. Son exclusivamente intestinales y en el estado adulto se encuentran en todos los vertebrados. Vertebrados terrestres, vertebrados acuáticos, la potencialidad, y vertebrados marinos. Las tenias, a diferencia de las fasciolas y a diferencia de las planarias, carecen de tubo digestivo. Esta ausencia del tubo digestivo se interpreta como una adaptación de la tenia a la vida parasitaria. Por lo tanto, el animal absorbe los nutrientes a través de la superficie corporal.
de su cuerpo. Nutrientes que están ahí en el ambiente de la cavidad digestiva. O sea, dicho en otras palabras, el alimento lo digiere el huésped y ese alimento digerido lo usa el huésped y también lo usa la tenia. En el mismo caso que ocurre con el ciclo biológico de la fasciola hepática, el desarrollo es indirecto. Esto quiere decir que el animal pasa por etapas larvarias. La superficie del cuerpo también, igual que en el caso de la fasciola, presenta una cutícula gruesa que ayuda a la forma corporal de la tenia y además lo protege de los jugos digestivos del huésped. Esto es una adaptación morfológica. En el mismo caso de las ventosas que tiene la fasciola, una adaptación morfológica al endoparasitismo. Tienen ustedes el cuerpo de una tenia adulta. Se reconocen en el cuerpo de una tenia adulta 3 regiones corporales. La región anterior, que se llama escólex, una región pequeñita inmediatamente a continuación del escólex, que se conoce con el nombre de cuello. ¿Cuál es la virtud que tiene este cuello? Que a partir del cuello crece la tenia. O sea, dicho en otras palabras, si ustedes quieren, coloquialmente, la tenia crece para atrás, no crece para arriba. Y finalmente tenemos nosotros una larga cadena de una región corporal que está formada por unidades reproductivas conocidas como proglótidas. Esta larga cadena, que en algunas tenias puede medir 12 metros de longitud, se conoce con el nombre de estróbilo. Estróbilo. Y los componentes del estróbilo se conocen con el nombre de proglótida. La proglótida es, en lo fundamental, una unidad corporal reproductiva. Vean ustedes la cantidad de proglótida que tiene el estróbilo que le estoy mostrando yo. ¿Ya? Y cada una de estas proglótidas tiene es hermafrodita. Sin embargo, las proglótidas no se autofecundan. Se puede autofecundar una parte del animal con otra parte del animal, ¿no? Una parte del estróbilo con otra parte del estróbilo. Pero la misma proglótida no se autofecunda. Las proglótidas más cerca del cuello, que es donde yo estoy indicando, son proglótidas inmaduras. No están sexualmente maduras. Las proglótidas que están un poco más retiradas del cuello son proglótidas maduras. Están sexualmente maduras y llevan huevos ya funcionales. Y las proglótidas lejanas del cuello se conocen con el nombre de proglótidas grávidas. Las más lejanas del cuello son verdaderos sacos con huevos, o sea, desaparece el resto de los órganos, desaparece el tejido mesenquimatoso y lo que queda es el útero lleno de huevos. En algunas tenias, las proglótidas salen con las fecas. En otras tenias, salen los huevos con las fecas. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, chiquillos, chiquillas? No. Ya, qué bueno. Sigamos entonces. Tenemos nosotros que afectan al ser humano 2 tenias, como ven escrito ahí ustedes. La tenia saginata, también conocida como la tenia de la vaca,
y la tenia solium, también conocida como la tenia del cerdo. El adulto de la tenia saginata, perdón, está bien dicho. El adulto de la tenia saginata se encuentra en el ser humano, en el intestino del ser humano. Y el adulto de la tenia solium también se encuentra en el intestino del ser humano. Raramente se encuentran las dos tenias. Y además se llama lombriz solitaria porque es frecuente que las personas parasitadas con este tipo de animal tengan una sola tenia. Hay que pensar que, ya les dije, algunas tenias pueden llegar a medir 12 metros, pero esta tenia saginata y tenia solium son un poquito más chicas, 6 metros. Ahora, tener 6 metros, tener un animal de 6 metros dentro del intestino no hay ninguna gracia. Ahí tenemos nosotros el Scolex de la tenia solium, el que está rosadito, y el Scolex de la tenia saginata. El Scolex de la tenia solium se caracteriza porque tiene 4 ventosas. Ahí ven 2 y al otro lado están las otras 2. Y además tiene una corona de ganchos. El animal mete esta estructura, este órgano, entre las vellosidades intestinales y de ahí se agarra. Y empieza entonces a crecer desde el cuello hacia atrás. Lo mismo pasa en el caso de la tenia saginata, con la diferencia que en la tenia saginata el Scolex es más cuadrangular. Vean ustedes la diferencia. Es más cuadrangular, tiene 4 ventosas también, pero carece de ganchos. Entonces, el Scolex de tenia saginata se adhiere por estas ventosas a la pared del intestino entremedio de la vellosidad intestinales, y aquí tenemos nosotros las proglótidas inmaduras a partir del cuello, ¿no? A partir de las cuales, ¿no es cierto?, el animal va creciendo hacia atrás. Entonces, lo que va quedando cuando el animal crece es, entre comillas, una gran cola que está ahí moviéndose, ¿no es cierto?, al movimiento peristáltico, el movimiento de los intestinos, al flujo del contenido intestinal. ¿Ya? El huésped intermediario. El huésped intermediario, en el caso de la tenia solium, es el cerdo, y en el caso de la tenia saginata es la vaca. En ambos casos, ¿ya?, el parásito se ubica en los músculos estriados de su hospedero. De tal manera que el parásito llega al ser humano cuando el ser humano consume carne de vacuno o carne de cerdo contaminado con los parásitos, contaminados con la larva de la tenia solium o la larva de la tenia saginata, que está metida entre medio de las fibras musculares. La larva de la tenia solium se conoce con el nombre de cisticerco y es del tamaño de un grano de arroz chico. No estos granos de arroz importados, ¿no es cierto?, que a veces ocupan casi todo el plato, digamos, del arroz común y corriente, para que se den una idea. La larva, como dije, se llama cisticerco, tanto en el caso de la tenia solium como en el caso de la tenia saginata. De tal manera que cuando yo hablo de carne contaminada, es carne contaminada de vaca, por ejemplo, con cisticerco de tenia saginata, o carne contaminada de cerdo con carne de cerdo contaminada con cisticerco de tenia solium. Se traga esa carne, se digiere el músculo, se digiere la carne y quedan en libertad entonces los cisticercos, ¿no es cierto? Se diluye la cutícula que rodea
al juvenil, ¿ya? Y el juvenil se adhiere a la pared del intestino y de ahí empieza a crecer. Se toma también varios años en crecer. Ahora, ¿cómo es el ciclo biológico? El ciclo biológico de la Taenia solium y la Taenia saginata es muy parecido, solo que los huevos intermediarios cambian. ¿Ya? Del huevo emerge una larva que se llama larva oncósfera. Antes de eso, en el huevo hay un embrión que se llama embrión hexacanto. Embrión hexacanto. ¿Ya? Se llama hexacanto porque el embrión tiene 6 ganchos, 3 pares de ganchos. Una vez que se ingiere el huevo, ¿ya? Del huevo emerge la larva, que es una larva móvil, que se llama, repito, larva oncósfera. Esta larva, por el torrente sanguíneo que inerva los intestinos, se va a los músculos. Y en los músculos se enquista y se transforma en el cisticerco. Usted come cerdo contaminado con cisticerco y en su intestino los cisticercos se disuelve la pared del cisticerco y queda en libertad un juvenil de tenia. Y de ahí empieza la tenia a crecer. Lo mismo pasa con la vaca. La parasitosis, producto de tenias, usted la puede encontrar en la bibliografía bajo 2 nombres, teniasis o teniosis. Yo honestamente no sé por qué le llaman teniosis. Ya, a mí me parece más de sentido común que le llamen teniasis. Y la teniasis es la parasitosis causada por los adultos de la Taenia saginata o solium. En el caso de la Taenia solium, la cuestión es más complicada como parasitosis, porque usted se puede, si tiene teniasis, usted se puede autoinfestar, pero no se infecta con el adulto, se infecta con la larva. Y ahí la parasitosis se conoce con el nombre de cisticercosis. Cisticercosis. En el caso de la Taenia saginata, usted se puede comer los huevos. Digamos, usted sufre de teniasis por la Taenia saginata. Va al baño, no se lava bien las manos, se come las uñas, se chupa los dedos, qué sé yo, y ahí se le va caca con huevos de Taenia saginata a la boca. Caca suya con huevos de Taenia saginata. No le pasa nada. Pero si está enfermo de teniasis causada por Taenia solium, va al baño, ya no se lava bien las manos, se come las uñas, se chupa los dedos, qué sé yo, traga caca suya con huevos de Taenia solium y de ahí aparece una larva oncósfera y esta larva oncósfera por el torrente sanguíneo se va a ubicar a órganos que son importantes para usted. Pueden ser músculos u otro tipo de órganos. ¿Ya? Y esa enfermedad, esa parasitosis, se conoce con el nombre de cisticercosis. Moraleja. Cada vez que se va al baño, independiente que uno esté sano o enfermo, se tiene que lavar las manos muchas veces. Y segundo, evitar comerse las uñas, chuparse los dedos. ¿Ya? Y tercero, no manipular alimentos con las manos sucias. Pan, por ejemplo. ¿Ya? Si bien es cierto, estas parasitosis son cada vez menos frecuentes en nosotros, los citadinos, se transmiten con una tremenda facilidad. Dice en otras palabras, si en su casa hay una persona enferma de teniasis, ya los huevos de teniasis se reparten con mucha facilidad. Y lo otro que hay que tener presente es que es muy fácil comer caca humana. Ya uno no se da ni cuenta.
Entonces, cuando se encuentra una persona que tiene parasitosis, ya sea teniasis, que por Taenia solium, que es una parasitosis complicada, mucho más complicada que la teniasis por Taenia saginata. Todas las personas en una familia son tratadas con, por supuesto, son examinadas por la presencia de parásitos y son tratadas con antiparasitarios. Ahora, la cisticercosis es una parasitosis complicada que toma mucho tiempo en manifestarse. Y cuando los cisticercos se ubican en el cerebro, la persona empieza a presentar anomalías psiquiátricas, la confunden con enfermedades psiquiátricas, que está loca la persona. ¿Ya? Ahí tenemos nosotros un par de fotografías que muestran cisticerco en el cerebro. Vean ustedes la cantidad de cisticercos que hay en el cerebro. Eso que estoy mostrando yo es una forma juvenil. El escólex está colgando ahí. ¿Ya? Digamos que este es un pedazo de carne, ¿ya? En un cerdo. Usted se come este pedazo de carne, digiere la carne y quedan en libertad estas cuestiones, ¿ya? Y en la cavidad digestiva y después en el intestino, los jugos digestivos, la temperatura del estómago, la temperatura del intestino y los jugos que están ahí reactivan al escólex y el animal se vuelve loco y saca esto así, allá, como cuando uno se pone un guante y después se lo saca, ¿no es cierto? Y queda una cosa que sale, ¿ya? Y esto entonces es lo que se cuelga en las vellosidades intestinales, se adhiere a la vellosidad. Pero en este caso está ubicado en el cerebro y produce entonces, como digo, enfermedades que son interpretadas como enfermedades psiquiátricas, o sea, la persona está loca. Aquí tenemos de nuevo, vean la cantidad de cisticercos en el cerebro, ¿ya? Y aquí tenemos un señor que tiene cisticercos en la piel. Los cisticercos se pueden ir a alojar en los músculos estriados, piernas, brazos. Se pueden ir a alojar al corazón. Si una persona tiene cisticercos en el corazón, obviamente va a presentar problemas al corazón. Se pueden ir, ya vimos que al cerebro. Se pueden ir a alojar a la lengua, a los músculos que mueven el ojo, a los riñones, a los pulmones. Por eso que la Taenia solium ya es peligrosa. Es más peligrosa que la Taenia saginata. Por lo general, la persona que tiene teniasis, o sea, tiene el adulto de la Taenia solium en su intestino, ya tiene altas probabilidades de tener cisticercosis por el problema de la autoinfestación. Tragar caca contaminada con huevo de Taenia solium. Por supuesto que tragar caca con huevos contaminados, tragar caca ya contaminados con huevos de Taenia solium en familias pobres, en familias numerosas, que comparten la cama, comparten las toallas, todas esas cosas es muy común, o sea, se dispersa el parásito con rapidez. Ahí tienen ustedes el cisticerco en ojo. Y ya nos quedan 5 minutos. Este también es una Taenia importante. Le llaman la Taenia del perro. Hay más de una Taenia en el perro. ¿Ya? O la Taenia enana, que es la Taenia Echinococcus granulosus. Es una Taenia que mide algunos milímetros, mientras la Taenia solium o la Taenia saginata pueden alcanzar los 6, 8 metros de longitud. ¿Ya? Esta mide no más allá de 3 milímetros. En el perro se encuentran en gran cantidad en el estado adulto. En gran cantidad. Mientras acá, en el caso del ser humano, Taenia solium, Taenia saginata, ya por lo general se encuentra en una. ¿Ya? Aquí se encuentra en gran cantidad. Por supuesto que del perro, ya, al evacuar el perro sus fecas, la cantidad de huevos, si el perro está infestado, es enorme.
Como esta es una tenia también importante por la presencia cada vez más frecuente de perros, como mascotas, o perros abandonados, perros callejeros, es conveniente que ustedes como futuros profesores conozcan algo de esta tenia. Ahí verán ustedes, ¿no es cierto?, el Scolex, las ventosas, 4 ventosas, ¿ya? La corona de ganchos, el cuello, la proglótida grávida, la proglótida madura y las proglótidas inmaduras. Quedan algunos minutos. Si tienen alguna pregunta, puedo responderla ya para aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Me disculpo por el corte del internet que interrumpió justo cuando yo estaba agarrando vuelo. En la guía de autoestudio de gestión del aprendizaje, bueno, esto corresponde a la clase número 2. La voy a terminar, ¿no es cierto?, el tema de los endoparásitos, de los planteamientos endoparásitos el viernes, con un par de tenias más, que es la difilobotriasis, otra parasitosis, la difilobotriasis. Importante porque se está poniendo de moda el comer carne cruda. Este plato que se está haciendo popular en Chile, hecha carne cruda, y se corre el riesgo, ¿no es cierto?, al consumirlo, adquirir la difilobotriasis. ¿Ya? Es la parasitosis que produce esta tenia, la Difilobotrium sp por ahora. Y la otra tenia, la tenia del perro, que produce una enfermedad que es común en sectores rurales, donde se cría perro y hay ganadería, qué sé yo, que se conoce con el nombre de hidatidosis. Hidatidosis. O quiste hidatídico. Bien, chiquillos y chiquillas, ¿alguna pregunta? No, o sea, yo por lo menos no. Camilo, ¿le quedó todo claro? Sí. Bien. El viernes nos encontramos entonces a las 8 de la mañana para terminar la unidad. Y por favor, si bien es cierto, yo estoy consciente de que tienen otra asignatura, la estrategia de autoaprendizaje descansa, que no estoy diciendo que hagan todas las preguntas, las actividades de un solo paraguaso, ¿ya? Pero háganla semana a semana. Así a mí me permite también ir orientando las clases y responder las dudas que puedan ustedes tener. Hacer la clase más dinámica, que no se transforme en un monólogo. Ahí si yo les pregunto cada cierto tiempo cómo están, si tienen alguna duda, es precisamente evitar que se transforme en un monólogo y yo poder detectar si hay dudas o no, si la gente, ustedes me van siguiendo el razonamiento. Me tuve que apurar un poco por el tema del corte que se produjo. Bien, jóvenes, chiquillas y chiquillos, ¿no hay ninguna pregunta? No. Bien, entonces nos vemos el lunes. Que tengan una buena tarde. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Buena tarde. Chao.